Las perspectivas de recuperación económica para los países de nuestra región por la pandemia son heterogéneas. El COVID-19 provocó una contracción del 7% el año pasado, la más severa en todo el mundo, y la velocidad de recuperación que comenzó en la segunda mitad de 2020 fue más lenta que la del resto del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. 19 millones de personas cayeron en pobreza, aumentó la desigualdad, hay efectos sobre el capital humano por el cierre de colegios que dice el FMI, fueron más prolongados en esta región que en otros países del mundo. El sector informal, que perdió el mayor número de empleos, es el que lidera la recuperación. Favorecen el crecimiento factores como el paquete de alivio que aprobó el Congreso este año en Estados Unidos, y por ello mejoró también el organismo su perspectiva de crecimiento de la región para este año a 4,6%. De ello hablé, y también de la inflación y otros temas, con Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del organismo. Uno mira los números de este nuevo blog con las perspectivas que tienen, y los estamos conversando cuando estás oyendo de nuevas restricciones de movilidad en Buenos Aires, en Colombia, preocupaciones de expertos internacionales por Brasil. Uno se pregunta si estos no son demasiado optimistas, y por qué, en tu opinión, sí o no. Si uno observa lo que pasó en el año 2020, vimos una gran contracción económica en el segundo trimestre del año, cuando empezó la pandemia. Se implementaron las medidas de distanciamiento social, se pararon muchas actividades económicas, pero ya a partir del tercer trimestre del año pasado, aún, digamos, observando picos de pandemias y niveles de contagios elevados, vimos que las economías, obviamente las economías avanzadas, pero también las economías emergentes, empezaron a recuperar el nivel de actividad, empezaron a exhibir crecimiento económico. Entonces, yendo a los pronósticos para el año 2021, y bien es cierto que estamos viendo una evolución de la pandemia en estos primeros 4 meses del año, peor de la anticipada, y probablemente va a llevar a niveles de movilidad menos fuertes de lo que se pensaba. De todas maneras, creemos que estos efectos van a ser menores que anteriormente, y tenemos otros factores positivos, como es los estímulos fiscales que estamos viendo en economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos, todavía precios de materias primas en niveles elevados, y una campaña de vacunación que en el mundo avanzado está, sobre todo en Estados Unidos, está avanzado de manera muy rápida, y en el mundo emergente menos rápida, pero creemos que la segunda mitad del año se va a acelerar. Una cosa que estás tocando que me parece crucial es cómo se empieza a notar que se está abriendo esta brecha entre las economías desarrolladas y los países emergentes, y las implicaciones para la vida de la gente en términos reales. Desde el lado, por ejemplo, de las caravanas, que estamos viendo caravanas de migrantes que están presionando la frontera sur estadounidense. Háblame de esa implicación de la vida real, de que esta brecha se empiece a ampliar. Yo creo que es muy preocupante. Esta es una crisis, como tú bien dices, en donde probablemente en un año más, en 2 años más, vamos a ver que las economías avanzadas van a haber regresado al nivel de ingreso que se esperaba tuviesen en ausencia de la crisis. Mientras que las economías en desarrollo, los mercados emergentes, las economías de bajos ingresos, hoy no se anticipa que recuperen los ingresos per cápita que tenían antes de la crisis, tal vez hasta el año 2025, 2024, etcétera. Y esto es solo el nivel que tenían en el 2019. Todo el crecimiento que pensábamos que iba a haber del 2019 al 2025 lo vamos a ver perdido. Claramente la migración de Centroamérica a Estados Unidos tiene fenómenos estructurales muy importantes, como es la pobreza, como son los bajos ingresos en estos países, como son los niveles de inseguridad, pero también hay factores cíclicos. En los últimos 12 meses hemos visto todos estos factores, y de ahí obviamente que haya habido una intensificación importante en el proceso migratorio a América del Norte, y del lado, digamos, de Estados Unidos, de México, un planteamiento obviamente de rediseñar las reglas del proceso migratorio, pero también de invertir de manera importante en las economías expulsoras de ciudadanos para apoyar infraestructura, para apoyar inversión privada, para construir instituciones, para mejorar gobernabilidad,
para atacar la inseguridad. Los precios de los alimentos están subiendo, los precios de los combustibles están subiendo, y los bancos centrales parecen tener, digamos, una encrucijada, porque subir en este momento las tasas de interés podría no ser lo prioritario cuando ni siquiera podemos hablar de una recuperación sólida. ¿Cómo rompes esa encrucijada? ¿Cuándo toca entonces tomar acción? Yo creo que el fenómeno inflacionario, como tú lo llamas, que estamos viendo en estas semanas y que todavía vamos a ver en los próximos meses, es, digamos, desde el punto de vista técnico, lo que los banqueros centrales llaman como un choque transitorio y más bien un efecto de nivel, más que un crecimiento permanente de los precios. Y lo importante ahí es que el sistema económico no interprete estos cambios de precios como el inicio de una tendencia. Entonces, el Banco Central, a través de la comunicación, en algunos casos han tenido que subir tasas de interés, pero explicando la naturaleza y la diferencia de este fenómeno inflacionario, puede evitar un repunte de tasas de interés muy importante, básicamente focalizándose de manera importante en los precios hacia fin de año o en el año siguiente y generando certidumbre que este incremento de precios que estamos viendo en los próximos meses no va a repetirse en los periodos siguientes. Por último, un último comentario sobre la economía de México, pero este es un tema que abarca toda la región, la necesidad de atraer capital privado, inversión extranjera o inversión nacional directa. Estamos hablando cuando se está aprobando una ley de hidrocarburos que muchos inversionistas temen por ser razones de seguridad nacional, podría expropiar digamos, a los privados, cuando venimos de hablar de una ley también eléctrica sobre la cual ya hay una cantidad importante de amparos, y pedirte una última reflexión sobre cuánto ves las condiciones para que ese otro ingrediente vital, que es la inversión del sector privado, detone en la región, pero en particular en México. Yo creo que el gobierno actual ha sido muy consistente en su compromiso con la estabilidad macroeconómica, con un déficit fiscal bajo, independencia del Banco Central, y por ese lado, digamos que esa incertidumbre es menor, hay bastante certidumbre en esa dimensión, pero por otro lado hay una incertidumbre muy grande en la rentabilidad sobre la inversión privada en muchos sectores de la economía. Y básicamente lo que estamos viendo es que también cuando salgamos, digamos, de la pandemia, nos vamos a encontrar con una situación de ingreso per cápita más bajo que hace varios años, de mayor deuda pública, de mayor pobreza, de peor distribución del ingreso. Esto hace una combinación que políticamente es difícil y los países van a necesitar, digamos, cambios importantes en la parte estructural de potencial crecimiento y productividad en la era post-pandemia. La pregunta es, ¿qué países van a hacer los cambios regulatorios apropiados para que estas nuevas maneras de trabajar, de hacer negocios, etcétera, vengan a nuestros países? Y ahí vamos a necesitar también mayor flexibilidad, mayor dinamismo, mayor capital en riesgo, menor esclerosis también del sector privado, porque también en América Latina hablamos mucho del sistema político, pero también hay una clase empresarial que tiene un poder de mercado muy elevado, que limita la competencia,